En esta clase vamos a ver desarrollo embrionario en animales usados como modelo, como por ejemplo anélidos, equinodermos y anfibios, y una breve mención de desarrollo larval. Los más fáciles de estudiar son los que tienen desarrollo embrionario externo, pero no todo desarrollo es externo. Nosotros somos un claro ejemplo de desarrollo interno intrauterino que asegura los cuidados maternos durante este proceso. Se llama desarrollo embrionario a la formación de un embrión tras ocurrir una serie de cambios mayormente progresivos. Esto va desde la concepción hasta que nace. Entonces, para que comience el desarrollo embrionario, primero debe haber fecundación y formación de una cigota. Ya vieron que la fusión de una gameta femenina y una masculina da una cigota. En realidad el término correcto es cigoto, según la Real Academia Española, que significa unido, pero cigoto suena muy gallego, así que vamos a seguir diciéndole cigota. Sucede lo mismo con gametas. El término correcto es gameto. En muchas oportunidades, a esta célula resultante luego de la fecundación se la llama huevo. En lo posible, vamos a intentar utilizar los términos más apropiados para evitar ambigüedades. Vamos a dejar el término huevo para la estructura a donde se desarrolla un embrión en animales que ponen huevos, como huevo de sapo, huevo de ave o huevo de caracol. La ciencia que estudia el desarrollo embrionario animal es la embriología animal. Y para los interesados, cuando tengan que armar su plan de estudios, pueden incluir la materia Biología de la Reproducción y el Desarrollo, ex embriología animal, a cargo de la doctora Paula Vicio. Como vimos en las clases de histología, los tejidos tienen distintos orígenes embriológicos. Los organismos multicelulares poseemos diversidad celular y esto se da porque en el desarrollo embrionario hay diferenciación celular. Como dije anteriormente, todas nuestras células poseen la misma información genética, pero cambian los genes que se expresan. Durante el desarrollo embrionario se generan formas ordenadas. Tenemos brazos en los miembros anteriores y no piernas allí. Este proceso se llama morfogénesis. Otro concepto importante que vamos a usar en zoología es el de anatomía, que es la ciencia que estudia la estructura, es decir, la composición, el estado, si es normal o alterado, y la relación de las partes de un ser vivo. Para poder estudiar la anatomía externa de un pez, por ejemplo, tengo que observar su cabeza, su tronco, su cola, las aletas pares, impares. Para observar la anatomía interna, tendría que hacer una disección. Podría ver su tubo digestivo, distinguir sus gónadas, riñones, etc. Por último, y seguramente lo vieron en las clases de filogenia, llamamos ontogenia a toda la historia de desarrollo de un organismo, desde la fecundación hasta su muerte, y llamamos filogenia a la historia evolutiva de los seres vivos, que nos permite establecer relaciones de parentesco. En las últimas 2 décadas, es decir, desde el 2000 a la fecha, la genética molecular revolucionó la biología evolutiva del desarrollo, o más conocida como EVO-DEVO, por Evolutionary Developmental Biology. Esta rama de la biología relaciona los cambios en el desarrollo embrionario de una generación con los cambios evolutivos entre generaciones. Aunque aún no estaba acuñado el término Evo-Devo, Darwin y otros de la época ya hablaban en el siglo XIX sobre la importancia del desarrollo embrionario para entender la evolución. Y esto responde por qué resulta importante estudiar la embriología evolutiva.
Las semejanzas en el desarrollo nos dan pistas del parentesco. John Thomson, un zoólogo británico en 1830, o sea, casi 30 años antes que Darwin publique El origen de las especies, notó que las formas larvales podrían ser usadas para la clasificación taxonómica de las especies. Thomson estudiaba los cirripedios. Tal vez vieron estos animales sobre la piel de ballenas o encima del caparazón de cangrejos. Los cirripedios adultos tienen forma de cono. Los apéndices salen por una abertura. En esa época se creía que eran unos caracoles marinos, del grupo de los moluscos, pero su larva tenía 3 pares de apéndices y un ojo impar característico de larvas de los crustáceos. Se ve en esta foto a la Artemia salina y un esquema de la larva. Se dieron cuenta que el cirripedio no era un molusco, sino que era un crustáceo. Tienen en el campus un video que muestra a la larva de estos crustáceos. Tiempo después, en 1871, Alexander Kovalevsky, un embriólogo ruso que estudiaba las papas de mar, unos tunicados, hizo un descubrimiento similar. Estos animales eran considerados en esa época moluscos por su cuerpo blando. Tienen una larva tipo renacuajo que tiene cabeza y cola. La cola posee una varilla interna llamada notocorda y un tubo neural. Estas características son típicas de cordados. Los vertebrados, que también son cordados, las poseen. Concluyeron entonces que estos animales tunicados no eran moluscos, sino que estaban emparentados con los vertebrados, y así los sacaron del grupo Molusca. Es importante que sepan que el embrión, mientras se va formando, debe funcionar. Para ello, debe alimentarse. ¿Pero de dónde se nutre el embrión? Bueno, usa reservas energéticas en forma proteica y lipídica que le provee su madre, ya sea porque las depositó en el huevo o porque se las provee a través de la placenta. El vitelo es una molécula proteica compleja que suele formar placas de vitelo en especies ovíparas. Según dónde se deposite este vitelo, vamos a tener 2 tipos de huevo. En la categoría A, los huevos ectolecíticos. Ecto significa fuera. Lecítico viene de vitelo. En estos huevos, la cigota está rodeada por células que contiene vitelo. Estas están representadas como óvalos amarillos, en inglés yolk cells, y egg es cigota. Estos huevos ectolecíticos son exclusivos de platihelmintos, esos gusanos planos que les mencioné en la clase de histología, planaria, tenia, y otros llamados duelas del grupo de los trematodos dentro de los platihelmintos. Presten atención a la foto. Es el transparentado de una duela. Este lo van a ver en trabajo práctico de platihelmintos. Los trematodos de este grupo parasitan serpientes y se fijan a su intestino por medio de ventosas.
Estos trematodos son hermafroditas. De la parte reproductiva podemos ver el gonoporo común. Allí desemboca el cirro, que es un órgano intromitente masculino que está alojado en una bolsa. Al cirro le sigue un conducto que trae espermatozoides de los dos testículos. De la parte femenina se puede identificar el ovario impar, un oviducto que se ensancha en el ootipo, al cual se le une el receptáculo seminal. Este receptáculo recibe el esperma de otro individuo. Al oviducto también convergen viteloductos. Estos viteloductos traen las células con vitelo del vitelario o glándulas vitelinas. Estas son de color oscuro y están a los costados del animal. Pero ¿cómo se forman los huevos ectolecíticos? Los oocitos salen del ovario, se fecundan en el ootipo por los espermatozoides que vienen del receptáculo seminal. Se rodea cada cigota de células vitelógenas y luego de una cáscara que será secretada por la glándula de Melis. El desarrollo embrionario continúa dentro del huevo en el útero. En la foto se ve el útero lleno de huevos ectolecíticos. La otra categoría es la de los huevos endolecíticos, con endo dentro. El vitelo se endocita mientras se va formando el oocito durante la oogénesis, o sea, el vitelo está dentro del citoplasma. Estos huevos son del resto de los animales excepto platihelmintes. Muchos de ustedes consumen vitelo en un huevo frito o en un huevo duro. El vitelo es la yema del huevo, la parte amarilla. Lo transparente es la clara, que contiene albúmina, que al coagular durante la cocción se torna blanca. En el esquema de huevo de gallina no fecundado se ve la yema que ocupa todo el citoplasma del oocito. Su núcleo es pequeño. El oocito está suspendido por clara más densa, que es la chalaza, que lo mantiene alejado de la cáscara. También se señala la clara. Consumimos huevos de gallinas ponedoras sin gallo, o sea, que no están fecundados. La gallina, mientras tenga luz y comida, comerá y ovulará. Si acaso hay fecundación, en la zona del núcleo comenzará el desarrollo embrionario en forma de disco. Otro ejemplo de huevo endolecítico es el huevo de anfibio. Como en todo huevo, hay una región en donde está el núcleo del oocito, o de la cigota en el caso que esté fecundado. A esta región se la llama hemisferio animal, como el hemisferio norte en nuestro planeta. El hemisferio animal está pigmentado superficialmente. Esto lo protege de los rayos ultravioletas. El hemisferio vegetativo, no es correcto decir vegetal aunque esté en los libros, contiene la mayor parte del vitelo. O sea que en estos huevos el vitelo está distribuido de manera heterogénea. Se puede definir un eje animal vegetativo, como el que está dibujado. Los huevos endolecíticos se clasifican según la cantidad y distribución del vitelo. Si tienen poco vitelo son oligolecíticos, oligo es escaso. Mesolecíticos cuando tienen cantidades moderadas de vitelo, meso es medio. Y si tienen mucho vitelo son polilecíticos, poli es mucho. Los oligolecíticos, además de tener poco vitelo,
Este está distribuido homogéneamente, por eso son isolecíticos. Es el caso de erizo de mar como ejemplo de equinodermos, y de cordados, anfioxotunicados y mamíferos. Piensen por qué los mamíferos placentarios poseen poco vitelo. En los huevos mesolecíticos el vitelo está distribuido heterogéneamente, por eso son heterolecíticos. Es el caso del huevo de anfibio, que vimos, también de moluscos y anélidos. Los huevos polilecíticos pueden ser telolecíticos, con telo lejos, si la mayor parte del vitelo está ocupando toda una región, como en huevo de ave. Sucede lo mismo en moluscos, cefalópodos, peces, reptiles y mamíferos que ponen huevos. Busquen luego qué mamíferos ponen huevos. La última categoría también son huevos con mucho vitelo, es decir, polilecíticos, pero ubicado en el centro, como es el caso de huevos de insecto y otros artrópodos. A estos se los llama centrolecíticos. ¿Por qué es importante conocer qué cantidad de vitelo tienen los huevos? Porque la cantidad y distribución del vitelo determina la forma en que suceden las divisiones mitóticas durante la segmentación. Tienen que pensar al vitelo como un impedimento si hay mucho o un retardo si hay moderado para la formación de la membrana plasmática durante las divisiones celulares. Entonces, ¿cuándo comienza el desarrollo embrionario? Para que comience, primero debe haber fecundación. Así definimos las etapas del desarrollo embrionario. Primero, la fecundación, ya la vieron en la clase pasada. Le sigue la etapa de segmentación. Segmentar es partir, ya que en esta etapa cada célula se parte o divide en dos. El proceso que permite esto es la mitosis. Les dejo un video en el campus sobre mitosis. Brevemente, previo a la mitosis hay duplicación del ADN. Se condensan las cromátidas hermanas, se forma el huso mitótico, los cromosomas se disponen en la línea ecuatorial y las cromátidas hermanas se separan. Luego, el citoplasma se divide en dos, resultando dos células hijas idénticas a las que le dio origen. Las células hijas permanecerán pegadas entre sí y luego cada una sufrirá mitosis nuevamente. Aristóteles, 300 años antes de Cristo, fue el primer embriólogo que identificó dos tipos de segmentación. La meroblástica o parcial se da en huevos con mucho vitelo. ¿Se acuerdan que dije que tenían que pensar al vitelo como un impedimento o un retardador de las divisiones mitóticas? Bueno, en estos huevos, las abundantes placas de vitelo no van a permitir la división mitótica. Entonces, las divisiones mitóticas serán en un disco o en la superficie, dando los respectivos nombres de segmentación discoidal y segmentación superficial. Por el contrario, en la segmentación holoblástica, las divisiones se dan en todo el huevo. Holo significa completo. Es el caso de huevos con poco o moderada cantidad de vitelo. En este grupo está la segmentación rotacional, radial y la espiral. Vamos a ver en detalle cada una de estas. Vamos a ver ahora la segmentación meroblástica discoidal típica de huevos telolecíticos. Recuerden que estos huevos tenían mucho vitelo que ocupa toda una región del huevo. Como ejemplo, vamos a ver huevos del pez Cyclasoma dimerus. Es un cíclido autóctono de río cuya biología reproductiva y desarrollo fue estudiado por colegas. Les dejo en el apartado Papers de lectura opcional un trabajo de Meijide y Guerrero para los interesados.
se muestran dos series de fotos. Las primeras son de microscopía electrónica de barrido o scanning, que muestra la superficie de los huevos de este pez. Los huevos tienen un largo aproximado de 1,5 milímetros. Comienza esta serie de fotos con la primera división mitótica, que origina dos células o blastómeros. Estos están en el hemisferio animal. Se puede ver también el hemisferio vegetativo, que es el que contiene vitelo. Con la segunda división mitótica se forman 4 blastómeros. Presten atención que los surcos de segmentación son incompletos y los blastómeros o células quedan conectadas al hemisferio vegetativo. Esta zona no se divide, por eso es segmentación meroblástica. Solo se divide el hemisferio animal. Se forma así un casquete o disco embrionario, también llamado blastodisco, luego de varias mitosis. Es por eso que este tipo de segmentación se la conoce como meroblástica discoidal. La otra serie de fotos fueron obtenidas con un fotomicroscopio. La primera foto muestra un ovocito sin fecundar. La envoltura del huevo se llama corion. Adentro se ven las placas de vitelo que ocupan casi todo el huevo. El micropilo es un embudo pequeño por donde ingresan los espermatozoides. Recuerden que solo uno fecundará. La segunda foto es una cigota. El hemisferio animal se ve el núcleo y un poco de citoplasma. El resto del citoplasma contiene al vitelo. Con la primera división se obtienen 2 blastómeros. Con la segunda división se obtienen 4 blastómeros, 2 delante y 2 detrás. Con la tercera división se obtienen 8 blastómeros, 4 delante y 4 detrás. En el trabajo práctico van a ver cortes histológicos de huevos de 2 horas de haber sido puestos, o sea que verán en la etapa de 4 blastómeros. Luego de 5 horas y media aproximadamente de la puesta, se alcanza la etapa embrionaria llamada blástula. Está señalado el disco embrionario, en donde se dan las divisiones mitóticas. A continuación, les muestro cómo es este tipo de segmentación en un video. Van a encontrar el video en el campus también. Presten atención a la forma en que se segmenta el huevo de pez. Se observa el disco embrionario. A medida que el embrión crece, se consume el vitelo y se observa cómo el vitelo queda englobado. En la región anterior se ensancha la cabeza.
La otra segmentación meroblástica o parcial es la superficial, que se produce en huevos centrolecíticos de insecto. En este caso se muestran huevos de la mosca drosófila. Recuerden que los huevos centrolecíticos poseen mucho vitelo concentrado en el centro. Se observa un micropilo, corion y núcleo. Luego de ser fecundado el huevo, la cigota entrará en una sucesión de ciclos celulares. Solo veremos el desarrollo temprano. Esto se muestra con números del 1 al 14. La cromatina está coloreada y por eso se ven los núcleos brillantes. En el ciclo 1 veo un núcleo, en el ciclo 2 veo 2 núcleos, en el ciclo 3 veo 4 núcleos, en el 4 veo 8 núcleos. Así continúan las divisiones mitóticas, pero solo hay cariocinesis, es decir, división del núcleo, no hay citocinesis, no hay formación de membrana celular que divida a los núcleos. Hasta el ciclo 8, los núcleos permanecen en el centro del huevo. Durante el ciclo 9, unos núcleos se dirigen a la parte posterior del embrión. Durante el ciclo 10, otros núcleos miran a la periferia y continúan dividiéndose por mitosis. Aquí el embrión se llama blastodermo sincicial, ya que los núcleos comparten citoplasma común. No hay membrana celular que los rodee, salvo la del huevo. De modo que estos núcleos periféricos siguen en contacto con el vitelo. Fíjense que quedan núcleos en el centro del embrión. Estos dirigen la utilización del vitelo. En el ciclo 13, la membrana del huevo se pliega hacia adentro entre los núcleos, separando los núcleos e individualizándolos. Se denomina etapa de blastodermo celular, en donde se pueden identificar una capa de células rodeando al vitelo. Esto se ve muy bien en el esquema. También están señaladas las células precursoras de las células germinales o PGC, que luego migrarán a las futuras gónadas para dar oogoñas y espermatogoñas. Entonces, se llama segmentación meroblástica superficial porque las divisiones del citoplasma ocurren solo en el citoplasma superficial. En esta diapositiva vamos a ver la segmentación holoblástica, es decir, completa y rotacional. El nombre obedece a que en una misma etapa los planos de división son perpendiculares entre sí, dando la sensación de ir rotando. Para ver esto, tienen que reproducir el video número 4 del campus. Como ejemplo veremos el desarrollo temprano de nematodo, un gusano redondo protostomado, que es un ejemplo típico de desarrollo con especificación autónoma. Esto significa que desde el inicio cada célula tiene fijado su destino, es decir, que ya está determinado el destino celular incluso antes que comiencen las divisiones mitóticas. ¿Cómo puede ser esto? Porque ya en la cigota están segregadas las moléculas, proteínas, mensajeros que definirán el destino de cada parte. Vean las fotos y los esquemas a color. El A representa la cigota o P0. La primera división vertical o meridional originará dos blastómeros, AB y P1. Toda célula que provenga de AB formará el ectodermo, que a su vez dará epidermis y neuronas. P1 se dividirá en dos. Ahora la división será
horizontal o ecuatorial y dará P2 y EMS. Vean que P2 en azul dará P3 y luego P4, que son las células germinales primordiales o PGC. Mientras la división vertical de AB dará ABA y ABP. Busquen la célula EMS. Esta al dividirse dará MS y E. MS formará el mesodermo que dará lugar a músculo y gónadas. Y E dará el endodermo que luego originará el epitelio intestinal. Busquen estas células E amarillas. Es lógico que estas células ingresen dentro del embrión para que puedan dar el epitelio intestinal. Esto ocurrirá en la etapa de gastrulación, que es la etapa embrionaria en la cual se forma el intestino primitivo. Si continúa el desarrollo embrionario, llego a la última etapa. Ya tiene forma de gusano. Al eclosionar, emergirá un juvenil de nematodo. Los últimos ejemplos de segmentación holoblástica son la radial y la espiral, que las vamos a ver juntas para su comparación. La segmentación holoblástica radial es típica de equinodermos, como erizo de mar, y de anfibios. En TP vamos a ver desarrollo de sapo común Rhinella arenarum. La segmentación holoblástica espiral es la del clado Spiralia, que incluye a los platihelmintos, a los moluscos y a los anélidos. Habíamos dicho que los platihelmintos tenían huevos ectolecíticos y en ellos es difícil de ver este tipo de segmentación, no solo porque está muy modificada, sino porque vimos que tenían células vitelinas alrededor de la cigota. En los grupos con caracteres más basales dentro de los platihelmintos, que son los únicos del grupo con huevos endolecíticos, se puede ver bien la segmentación espiral. Bueno, volviendo a la radial, comenzaremos a partir de la cigota. Esta sufre la primera división meridional, dando por resultado 2 células oblastómeros. La segunda división también es meridional y da por resultado 4 células oblastómeros. La tercera división es ecuatorial y da 8 blastómeros, 4 superiores y 4 inferiores. Esto lo veo bien si realizo una vista desde uno de los polos. ¿Qué determina que la división sea meridional o ecuatorial? Lo determina la orientación del uso mitótico. Si los centríolos se disponen uno a la izquierda y el otro a la derecha, el uso mitótico es horizontal y las cromátidas hermanas serán traccionadas, una a la izquierda y otras a la derecha. Por lo tanto, la división será en el plano meridional, dando una célula a la izquierda y otra a la derecha. Piensen qué pasaría si el uso mitótico es vertical. Es el caso de la segmentación ecuatorial, lo que origina una célula encima de la otra. Esto se repite en las otras 3 células. Es muy importante que entiendan cómo influye la disposición del uso mitótico en el tipo de división celular. Van a poder comprender así qué pasa en la segmentación holoblástica espiral. En este caso, el uso mitótico forma un ángulo con el eje animal vegetativo.
Entonces, las células hijas están desfasadas entre sí. Además, como hay un poco más de vitelo en el hemisferio vegetativo, las células resultantes son de distinto tamaño. Las superiores son más pequeñas. En una vista polar voy a ver que cada microblastómero está encima de dos macroblastómeros. Esto es distinto de lo que veíamos en la radial, en donde cada célula superior estaba exactamente encima de una inferior. Es más, el ángulo del uso mitótico con el eje animal vegetativo va cambiando con cada ciclo. Una vez 45 grados a la izquierda, a la siguiente 45 grados a la derecha, formando de este modo una espiral de células. Esto se lo conoce como roseta o cruz anelidiana, que es exclusivo del grupo Spiralia. Como adelanté, en TP van a haber desarrollo de sapo y para comprenderlo en detalle voy a enmarcarlo dentro de su ciclo de vida. Como sucede con muchos animales, en los anfibios la gametogénesis y la fecundación son estacionales. Esto es por la dependencia del alimento y del agua, que es el medio para la puesta de huevos y desarrollo posterior. El fotoperíodo y la temperatura son captados por el animal e indican al encéfalo que es primavera y época de apareamiento. Se estimula el hipotálamo que libera GnRH, u hormona liberadora de gonadotrofinas, que a su vez estimula a la adenohipófisis a liberar LH y FSH, que seguramente conocen. Son la hormona luteinizante y folículo estimulante, que actúan sobre el desarrollo gonadal, tanto masculino como femenino. En el caso del ovario, se estimulará la producción de ovocitos y de estradiol. Esta hormona estimula al hígado a que fabrique vitelogenina, que es un precursor de vitelo. La vitelogenina viajará por la sangre y será endocitada por los ovocitos en desarrollo. Miren en el esquema. El sapo hembra es de mayor tamaño que el macho. La oogénesis dará por resultado ovocitos detenidos en metafase 2, como sucede en muchos mamíferos. Los machos producirán espermatozoides durante la espermatogénesis. En el amplexo el macho abraza a la hembra y la estimula a liberar los huevos en cadena, llamadas ristras, que serán fecundados externamente. El término más apropiado en castellano es fecundación y no fertilización. Fertilizar viene de abonar la tierra. Esto es una mala traducción del inglés, aunque a los médicos les encanta decir fertilización. Si un espermatozoide fecunda un ovocito, este terminará la meiosis y se fusionarán los pronúcleos masculino y femenino para restaurar el complemento cromosómico. Se activan moléculas que darán comienzo a la segmentación o cleavage en inglés. Durante esta etapa, el tamaño del embrión no cambia, pero sí aumenta el número de células, estas cada vez más pequeñas. Las primeras células son totipotentes, es decir, que no está fijado el destino celular, como en nematodos. Por eso el desarrollo es indeterminado. Esto lo veremos más adelante. Lo que han podido identificar y rastrear es la zona que va a convertirse en las PGC, esas células primordiales germinales. Esto está coloreado en rojo y se llama en la cigota plasma germinal. El hemisferio animal se divide con mayor rapidez que el vegetativo. Recuerden que en este último hay moderada cantidad de vitelo, que enlentece las divisiones mitóticas. Va a aparecer una cavidad interna llamada blastocele. Esto se ve en el corte de la blástula. Luego de la segmentación viene la gastrulación.
Gastro viene de tubo digestivo. Recuerden lo que estudia un gastroenterólogo. Como lo anticipé en esta etapa, se forma el tubo digestivo primitivo. Vean que hay una invaginación. También en esta etapa se formarán las tres capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo, que darán origen a los distintos tejidos. Justamente, los blastómeros que contienen vitelo darán el endodermo. Luego viene la etapa de organogénesis. La parte dorsal del embrión se pliega y forma el tubo neural que dará encéfalo y médula espinal. Se forman otros órganos luego de la neurulación. El embrión se estira, ya posee boca, ano, los nervios se conectan con los músculos, se forman branquias, la cola, y finalmente eclosiona una larva o renacuajo que se alimenta de vitelo por pocos días y luego de vegetales del agua. En algún momento la larva sufrirá una transformación importante iniciada por la hormona tiroidea, que permite su preparación a la vida terrestre. Aparecerán los miembros anteriores y posteriores. Se modificará la boca, el tubo digestivo, que será adaptado a insectívoro. Se formarán los pulmones, se perderán las branquias, desaparecerá la cola. Todos cambios progresivos y regresivos que darán por resultado un sapo juvenil. Le tomará entre 3 y 4 años alcanzar la madurez sexual para dejar descendencia y cerrar el ciclo. Como vimos, en el ciclo de vida de anfibio y apenas se produce la fecundación, comienza la etapa de segmentación. Los huevos de sapo son mesolecíticos y heterolecíticos, y esto va a condicionar la forma en que se segmentará el huevo. En este caso, la segmentación es holoblástica radial desigual. Holoblástica porque las divisiones son completas. Radial porque los blastómeros se disponen radialmente alrededor del eje animal vegetativo. Y desigual porque la heterogeneidad en la distribución del vitelo provocará blastómeros de distinto tamaño. Vamos a ver esquemas que son los mismos que usaremos en trabajo práctico para entender la segmentación del huevo de sapo. Comenzaremos con la cigota, que es el único momento unicelular en la vida de un organismo multicelular. El esquema está debajo de la foto. Lo que se ve oscuro es el pigmento, que es superficial, ubicado en el hemisferio animal, a donde está el núcleo. El vitelo está mayormente concentrado en el hemisferio vegetativo, es de color crema. En sus esquemas tendrán que marcar el pigmento y señalar el vitelo. La primera división es meridional y da 2 blastómeros. Observen el surco meridional que separa a estas dos células. La segunda división también es meridional, pero perpendicular a la anterior. Se ven 4 blastómeros. La tercera división es supraecuatorial. Esto se debe a la distribución desigual del vitelo que fuerza a que la división sea por encima de la línea ecuatorial. Se forman entonces 4 microblastómeros superiores y 4 macroblastómeros inferiores. Luego de varias divisiones mitóticas se llega a la etapa blástula. Esa etapa embrionaria con numerosos
microblastómeros y macroblastómeros. Dentro hay una cavidad llena de líquido que se denomina blastocele. Esta cavidad es la primera que se forma y por eso es primaria. Solo puedo verla si corto a la blástula. ¿Por qué es importante el blastocele en el desarrollo temprano de sapo? Porque esta cavidad permite la separación física de microblastómeros de los macroblastómeros y da el espacio para los movimientos celulares que vendrán después durante la gastrulación. En los libros, la información que predomina es la de desarrollo de ranas, por ejemplo del género Xenopus. Las fotos son del Gilbert, un libro de cabecera para estudiar la biología del desarrollo. Se muestra el amplexo, en el cual el macho estimula a la hembra a que libere los huevos. Estos serán fecundados y cada cigota comenzará la segmentación. Se ve la etapa de 2 blastómeros, 4 blastómeros y así sucesivamente. Recuerden que al principio, hasta las 8 o 16 células, los blastómeros son totipotentes, pero en algún momento de la embriogénesis, las células fijarán su destino. Este estará condicionado por la influencia de las células vecinas. Por eso en estos animales la especificación de las células es condicionada, es decir, que bien al principio del desarrollo no está determinado el destino celular. Noten que las células se van achicando, pero el volumen del embrión sigue siendo igual que el de la cigota, al menos durante la segmentación. Las dos últimas imágenes corresponden a la blástula entera y a un corte de la blástula. Está señalado el blastocele. Fíjense cómo están ordenadas las células. ¿Son todas iguales? No. Para empezar hay microblastómeros y macroblastómeros. Y ya en esta etapa hay un compromiso en el destino celular. Los microblastómeros darán la epidermis y el tubo neural. Los macroblastómeros, que son los que contienen vitelo, darán el endodermo e incluso el mesodermo. Esto sucederá en la siguiente etapa del desarrollo embrionario, que es la gastrulación. En este video se ve la segmentación holoblástica radial de un anfibio. Al principio los blastómeros son pequeños y van disminuyendo su tamaño a medida que prosigue la segmentación. Finaliza con una blástula. Una vez que finaliza la segmentación y se obtiene una blástula, comienza la etapa de gastrulación. En esta etapa se formará una gástrula, que es un embrión con un agujero o depresión llamado blastoporo, ocluido por macroblastómeros que forman el tapón vitelino. Entonces, decimos que estamos ante la presencia de una gástrula si veo el blastoporo y el tapón vitelino.
Esta etapa es importante porque se formará el tubo digestivo primitivo o arquenterón. Además, se forman las capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo. Para que se formen las capas germinales durante la gastrulación, debe haber determinados movimientos celulares. La gastrulación no es igual en todos los animales. Tomamos el modelo anfibio porque está muy estudiado, es más o menos sencillo, los huevos se ven a simple vista y el desarrollo es externo. Les voy a presentar 4 movimientos celulares típicos que se dan durante la gastrulación. Como dije, no todos los animales gastrulan de la misma manera y cada uno tendrá una combinación particular de estos movimientos. Por ejemplo, en el caso de anfibios, la invaginación, la involución y la epibolia, los 3 subrayados, son los que se combinan durante la gastrulación. Pero ¿cómo es que se mueven las células? Para esto, las células modifican las uniones entre ellas, cambiando la adhesión celular. Además, adoptan formas diferentes y se incrementa la actividad contráctil gracias a proteínas del citoesqueleto. Con estos cambios, entonces, vamos a describir los movimientos típicos. Primero, el de invaginación. Esto implica una entrada representada por la capa de células amarillas. Esta capa se pliega hacia el interior del embrión. Así se forma el endodermo en muchos animales, en particular en el sapo. El segundo movimiento es el de involución. Es la capa roja que se forma por la entrada de una capa de células. Vean las flechas. Esta capa usa como guía a la capa externa azul. Así se forma el mesodermo en los anfibios. La epibolia tiene un esquema similar al anterior, pero ahora tienen que mirar la capa azul. Esta capa se expande como lo indican las flechas sobre una capa interna de color rojo. El ectodermo de anfibios y otros animales se formará de esta manera. Por último, tenemos el movimiento de ingresión, que como lo indica su nombre, es por entrada de células. Son estas células rojas. Las mismas forman inicialmente parte de la capa epitelial, pero luego se desprenden y migran hacia el interior del embrión. Las células mesenquimáticas primarias de equinodermos se forman así, y las células de la cresta neural también. Ahora que comprendimos los movimientos celulares, vamos a combinarlos para entender la gastrulación en anfibios. El primer esquema, señalado con A, muestra una blástula tardía iniciando la gastrulación. ¿Cómo me doy cuenta que es una blástula? Porque veo el blastocele. ¿Y cómo sé que está iniciando la gastrulación? Porque veo la invaginación de células con vitelo que darán el endodermo. ¿En dónde se produce la invaginación? Justo en la unión del hemisferio animal con el hemisferio vegetativo. Si pudiéramos volver el tiempo atrás al momento de la fecundación e imaginarnos que este esquema es el ovocito, si el espermatozoide ingresó por aquí, en el lado opuesto se dará la invaginación.
La involución de células anaranjadas terminará dando el mesodermo. La epibolia de la capa externa de microblastómeros de color violeta dará el ectodermo. Fíjense cómo la capa violeta crece y recubre a todo el embrión, excepto el orificio por donde se produjo la invaginación. Este orificio se llama blastoporo y en los animales deuteros tomados como nosotros o este anfibio, el blastoporo o cerca del blastoporo se formará el ano. Por lo tanto, puedo decir que esa parte será el extremo posterior del animal. Ese mesodermo en formación contiene células que constituyen un centro organizador muy importante, porque liberarán moléculas que serán inductoras del destino de las células. Es así como ese centro organizador le indicará a esta zona que se transforme en la zona dorsal del embrión. Lo opuesto será ventral. Así se definen los ejes antero-posterior y dorso-ventral del animal. Volvamos a la invaginación de la capa que dará el endodermo. Esta entrada trae un espacio externo que terminará siendo la luz del arquenterón o intestino primitivo. Estas células tapizarán esa luz. ¿Qué pasa con el blastocele? Se va reduciendo a medida que se agranda el arquenterón. Ubiquen en el esquema B al blastoporo. ¿Qué lo tapona? Es el tapón vitelino, formado por macroblastómeros. Recuerden que contienen vitelo. Avancemos un poco más con los movimientos celulares. En C vemos el arquenterón con una luz mucho más grande. El mesodermo, que involucionó aún más, se ubica justo entre el endodermo y el ectodermo. El blastocele desapareció. Se ve el tapón vitelino y el blastoporo en forma circular. ¿Recuerdan al centro organizador? Bueno, esa zona se diferenciará en notocorda en verde. Es una varilla embrionaria de cordados. En los vertebrados será reemplazada por la columna vertebral. La notocorda, además, induce al ectodermo dorsal a que se transforme en placa neural, en celeste, que terminará dando el tubo neural. O sea que la notocorda induce la formación del tubo neural. Esto aún no se ve en los esquemas, pero lo podrán ver en los videos. Es lógico pensar que la capa más externa del embrión dé la cubierta del animal, que nos recubre a nosotros, la epidermis. Entonces, el ectodermo no neural, o sea, lo violeta, dará la epidermis. Ahora, este arquenterón tiene una sola conexión con el exterior, que es el blastoporo. Por aquí se formaba el ano. ¿Y la boca? En estos animales, la boca se forma luego en el tiempo. Opuesto al ano, el arquenterón se abrirá y dará la boca, por aquí. Ahora veremos los videos 5, 6 y 7 que también están disponibles en el campus. Este primer video muestra la gastrulación vista desde afuera. Recuerden los movimientos de invaginación, involución y epibolia que suceden a la vez. De este modo, se va formando el blastoporo, se observa en amarillo los macroblastómeros que darán el tapón vitelino.
Fíjense los microblastómeros marrones que por epibolia van cubriendo a todo el embrión. El embrión se estira, se forma un surco neural, unos pliegues neurales, esa parte dorsal se invagina y se forma el tubo neural que se cierra. Se forman las branquias y partes de la boca y el embrión se estira. Este video muestra la gastrulación de anfibios vista desde adentro. Es un corte sagital del embrión. Se observa la zona anterior, la zona posterior, ectodermo que dará epidermis, ectodermo que dará la parte neural y en rojo mesodermo. En amarillo el endodermo, blastocele o cavidad primaria. Se observa invaginación, luego involución. Se ve cómo se forma el arquenterón y cómo el blastocele se reduce. Observen el tapón vitelino formado por macroblastómeros ocluyendo el blastoporo. El endodermo debe tapizar el arquenterón, de manera que el mesodermo queda entre el ectodermo y el endodermo. Y aquí el desarrollo ontogenético de rana. The fertilized ovum undergoes rapid divisions and forms a blastula. Each division normally takes about 30 minutes. The blastula develops into a gastrula. Neural folds develop and fuse to form the spinal cord and brain. Eventually, the embryos hatch as free-swimming tadpoles, or larvae. The tadpoles undergo metamorphosis and tiny frogs emerge that eventually grow into adults.